Hola a todos, hoy vamos a hablar acerca de cómo introducir a los niños en el hobby. Son muchas personas que se preguntan cómo podemos iniciar a los más pequeños de la casa en un hobby como este, el de los wargames, las miniaturas, etc. Cuando, por así decirlo, a priori no parece algo que puedan jugar los niños muy pequeños, en el sentido de que pues son temáticas un poco relacionadas con la guerra, con la lucha, las armas y bueno, realmente jugar no es algo tan sencillo que pueda hacer un niño así de primeras y más. Sí, bueno, no solo como niños, sino también pues como adultos, no es un hobby sencillo que puedas, no sé, introducirte por completo en un solo día o una sola tarde. O sea, es una cosa que requiere tiempo y que, bueno, como a lo mejor una especie como de preparación previa que también podemos aplicar a cuando queremos introducir a un niño en él. Antes de entrar un poco a lo que sería, pues, consejos como más concretos para jugar pues a wargames o para pintar, creo que es importante tener en cuenta que hay que como ir preparando al niño o a la persona que queramos introducir, eso también va por los adultos, introducir un poco como en la temática. Sería un poco como ir plantando pequeñas semillas, ¿no? En la mente del niño, aunque así puede parecer un poco como extraño, pero en realidad sí, o sea, este hobby tiene mucho que ver con la ciencia ficción y con la fantasía, entonces empezar por ahí, ¿sabes? Con una introducción un poco eso a la fantasía y la ciencia ficción, la epicidad, así como más genérica y obviamente adaptada pues a su nivel, a su edad, puede ser un buen comienzo. ¿Y cómo nos introducimos pues, en este género de ciencia ficción y fantasía? Pues nada mejor que leyendo. Acostumbrar a un niño a leer desde el principio pues es súper beneficioso, todos lo sabemos. Pero la verdad es que este hobby tiene bastante que ver con la lectura y bueno, no solo a nivel de trasfondo y demás, que también obviamente, sino también, bueno, hay que acostumbrarle a, pues eso, a introducirse en un lore, en una narrativa, a que se familiarice con los héroes, con los villanos, con, no sé, con la magia, con los dragones, etc. Y si al final pues también en el hobby, pues va a acabar leyendo muchísimo. Y como decimos, no solo libros y trasfondo, sino pues también reglamentos y cosas así. Entonces, bueno, acostumbrarles a leer pues puede ser una buena forma de empezar un poco con nuestro objetivo. Al igual que las películas, las series, los cómics, es un poco, pues eso, introducirlos. A nivel de lectura, pues, por ejemplo, una muy buena idea podría ser empezar con la saga de Harry Potter, que es maravillosa pues, para introducir esas pequeñas semillas mágicas en los niños y que, bueno, yo la leí de pequeña y fue mi primera obsesión por la fantasía y me abrió por completo los ojos pues, al mundo de las criaturas mágicas y demás. Y, bueno, totalmente recomendado. También, por ejemplo, las series de animación pueden ayudaros muchísimo en esta tarea. Y seguro que los que estéis en contacto con niños sabéis muchísimo más de las series de animación que lo petan ahora y que pueden valer para este ejemplo. Pero las clásicas, no sé, las series de Marvel de animación, el Spider-Man, no sé, las series de animación de Star Wars. Hablando de Marvel, por cierto, también puede ser una buena forma de empezar pues con los cómics o las películas, un poco también ver este mundo de los superhéroes. Y se trata un poco pues de enseñar a los niños pues todo este universo, por así decirlo, friki, en el que tiene cabida pues muchísimas cosas, como hemos dicho, desde la fantasía, la ciencia ficción, los superhéroes. No sé, es que hay mil cosas, mil formas, un montón de películas, series, libros. Y si a un niño le empiezan a gustar estas cosas y se empieza un poco a interesar por ellas, obviamente no hace falta que le guste todo. O sea, a lo mejor le gusta la ciencia ficción, pero no le gusta el superhéroes o le encanta la fantasía y solo la fantasía. O sea, es un poco también ver por dónde tiran un poco sus gustos y qué es lo que más le va motivando y le apasiona para luego pues avanzar un poco más en ese camino. Durante todo este proceso que hemos llamado plantar la semilla, también podemos empezar un poco a introducirnos en los juegos de mesa. Hay marcas, por ejemplo Java, que tienen juegos de mesa a partir de los 2 años, o sea que es que desde que son enanos puedes empezar a jugar con ellos a una gran cantidad de juegos. Y obviamente conforme vayan creciendo y vayan pues ampliando sus conocimientos y habilidades, puedes seguir subiendo el nivel y probando cosas nuevas. Aquí también, pues como hemos dicho, si vemos que a nuestro hijo pues le encanta Harry Potter y la fantasía, porque le hemos enseñado los libros, le hemos puesto las películas, pues podemos tirar mejor por juegos que sean como más de esa temática. Si la ciencia ficción pues no le hace mucho tilín, pues no le vamos a poner a jugar un juego de naves porque a lo mejor pues no dicen, ¿qué es esto? A mí dame un dragón y una varita.
Se trata un poco también de conocer sus gustos, que obviamente están en formación, o sea, eso va a ir evolucionando y cambiando. Pero un poco tirar por ahí a la hora de elegir juegos de mesa y sobre todo que sean adaptados a su edad. O sea, si le ponemos un juego de mesa muy difícil, pues va a ser complicado que le guste o que diga, uy, pues quiero jugar más. Obviamente, y esto es como realmente importante, no hay que obligar a nadie a nada, porque cuando te obligas a un niño a hacer una cosa que no quiere, bueno, aparte de comer verdura y esas cosas que sí que hay que hacerlo, pero cuando se trata algo más de tipo hobby o actividades así sociales, lo mejor es no forzar a nadie a hacer nada, porque al final cuando te fuerzan a hacer algo, al final lo que haces pues es cogerle asco. Por lo que si no queremos que, bueno, que nos odie a nosotros, a lo mejor también, y todo lo que tenga que ver con el hobby, los juegos de mesa y demás, pues hay que dejarle espacio, hay que dejarle tiempo. Que a lo mejor un mes está a tope con, no sé, con los juegos de mesa y al mes siguiente quiere jugar al fútbol. O sea, es que es totalmente normal, son niños, se cambian y no podemos forzar, porque al final lo que haremos es justamente lo contrario. ¿Y dónde empezamos a dar el paso entre los juegos de mesa y un poco más los wargames? Pues más o menos a lo mejor a partir de los 7, 8 o 9 años, donde podemos empezar a jugar con ellos a juegos un poco más complicados y que están un poco ahí como entre medias de los juegos de mesa y los wargames, como por ejemplo pues el Zombicide. Un juego muy divertido, que no es muy complicado de jugar y que tiene una temática pues que suele atraer a los niños, como es esto de matar zombies. Bueno, a los niños y a los adultos también, porque aquí una menos ha jugado la campaña entera en el canal. Pero vamos, eso, que son juegos de mesa que están un poco ahí como en el limbo entre una cosa y la otra. Es verdad que no es un wargame, obviamente, pero es un paso más, o sea, ir un poco más allá de los juegos de mesa tradicionales. En esta categoría también podríamos mencionar a los juegos de mazmorreo, por ejemplo, que también pueden ser una buena forma de ir hacia el camino de los wargames. Pues bueno, el clásico Hero Quest, que parece que está en camino a la nueva versión. Y bueno, otros más novedosos, por ejemplo, este que salió, ¿cómo se llamaba? Comienza la aventura o algo así de Dungeons and Dragons, que era como para iniciación para los niños, ¿sabes? Cosas así. Un poco ese tipo de juegos que puedan ir allanando el camino hasta nuestro objetivo final, que son los wargames. Y bueno, si a un niño le das un juego de esos, le gusta y quiere jugar, o sea, tienes bastantes posibilidades de cumplir tu objetivo de aficionarle a los wargames. Así que, como hemos dicho, poco a poco, sin forzar, vamos viendo que les gusta, cómo evoluciona todo y con un poco de suerte pues tengamos un nuevo jugador dentro de poco. Y bueno, decimos tener un nuevo jugador que no es lo mismo que tener un compañero de juegos. Es decir, cuando estamos jugando con un niño tenemos que enseñarle, ir despacio, con paciencia y bueno, levantar un poco la mano a la hora de jugar. Tampoco quiere decir que les dejemos ganar siempre, pero tampoco darle palizas que luego hundan para siempre su motivación. O sea, no es una persona con la que vas a quedar para jugar en serio y sacar todo tu potencial. Es un niño al que estás enseñando y con el que tienes que jugar de otra manera. Por lo que realmente si queremos un compañero de juego hay formas más fáciles y rápidas que pasarse años y años invirtiendo en un niño pequeño. Así que pues eso, jugar un poco light, levantando un poco la mano y pues no derrotándolos estrepitosamente en la primera ronda. O sea, así obviamente nadie va a querer jugar con vosotros nunca más y ese niño no solo no va a querer jugar con vosotros, sino que a lo mejor no va a querer jugar nunca más a nada. Y estos serían un poco los consejos que podemos aplicar a la hora de jugar y de tirar los dados en sí. Pero la magia de este hobby es que existen muchos elementos dentro de él y muchas formas de disfrutarlo que no son simplemente jugar. Por ejemplo, la pintura o el lore. Dos categorías de todo el hobby que podemos ir igual probando a la vez que intentamos pues eso, empezar con los juegos de mesa y demás, o que bueno, pueden ser categorías completamente independientes, es decir, tú puedes ir con un niño, pues eso, le damos algún juego de mesa, le damos alguna miniatura para que pinte, le enseñamos alguna historia, un poco pues complementario, o simplemente, oye, pues yo solo quiero pintar con él y pintas con él solo, o yo solo quiero enseñarle historias y le enseñas sobre las historias. O sea, al fin y al cabo el hobby es tan variado que podemos hacer un poco lo que queramos y también pues a la hora de enseñar a un niño a disfrutar de él. Sobre la pintura, pues básicamente un niño puede pintar desde que es muy pequeño. O sea, realmente tú le puedes dar una miniatura a un niño de 5 años y pues él hará un poco lo que pueda. Lo mejor pues sería no darle nuestras miniaturas favoritas, o bueno, sí, no sé, cada uno hacer con sus miniaturas lo que quiera,
Y por supuesto no esperar grandes resultados. Al fin y al cabo, pues pintar no es fácil. Y es mejor, pues eso, darle cosas de plástico que son más fáciles de pintar. Y bueno, si son cosas que apreciamos y que en un futuro querríamos querer usar nosotros, que se puedan despintar fácilmente también sería una buena opción. Por supuesto, no despintéis las miniaturas en la cara del niño o le diréis completamente la moral. O sea, despintar en secreto y que el niño no se entere, por supuesto. Pero sería un poco empezar con lo básico, cómo se sujeta un pincel, cómo se limpia, cómo darle la capa base intentando no salirte, más o menos. Esas cosas, obviamente, esto es como más complicado que simplemente jugar porque necesitas como desarrollar unas habilidades. Lo importante es que se divierta pintando, porque si al final va a ser un momento como súper aburrido o un momento obligado, pues no le va a gustar y no lo va a querer hacer nunca más. Y si mira, si el niño se divierte pintando, no sé, tu ejército de orcos de rosa, pues vas a tener unos orcos rosas muy bonitos. Y como hemos dicho, pues siempre puedes pintarlos a sus espaldas cuando no esté mirando. Si hablamos ahora del lore, que yo tengo que reconocer que es una de mis partes favoritas, sí hemos estado haciendo lo que hemos comentado antes de implantar la semilla de eso, de la fantasía, la ciencia ficción y demás. Aquí lo tendremos mucho más fácil para allanar el camino. Por ejemplo, una muy buena alternativa sería acudir a Games Workshop, que la verdad es que hace cosas muy bien y en este sentido de introducir a los niños en el hobby lo está haciendo bastante bien. Y probar a leer, ¿cómo se llama? Warhammer Adventures, que son una saga de libros de aventuras, tanto de Warhammer 40.000 como de Age of Sigmar, que están específicamente diseñadas para niños. Me parece que son entre 8 y 12 años. Son historias sencillas que introducen en el universo y que están protagonizadas por niños, por lo que es mucho más asequible que ellos pues se sientan identificados por los personajes y puedan disfrutar pues de todo lo que simboliza Warhammer. El problema es que estos libros solo están en inglés ahora mismo. Pero bueno, hay que tener en cuenta que hay niños que con 10 años pues saben más inglés que los adultos. Por lo que quizá esto no sea un problema en muchos casos. O si no, incluso pues puedes tener el libro y leerlo con ello o ayudarle a leer. O sea, también crear una especie de vínculo que puede ser muy interesante. Siguiendo con Games Workshop, hay algunas sagas, sobre todo de fantasy, que son muy de aventuras y que a lo mejor para preadolescentes y en esas edades pueden ser también una buena forma de empezar en Warhammer, como pueden ser pues las aventuras de Gotrek Felis o no sé, la saga de Malus Darkblade, que son bastante asequibles y que creo que pueden interesar bastante pues a este público que está empezando y quiere saber más y más sobre el tema. Y eso es un poco lo que Games Workshop podría hacer en nuestro objetivo de iniciar a los niños en el hobby. Como hemos dicho, la saga está de Warhammer Adventures, a lo mejor empezar pues novelas de fantasy pues, como las que hemos comentado. También es verdad que por lo general a los niños suele gustarle más la fantasía cuando son más pequeños o adolescentes y dan luego el salto a la ciencia ficción. Pero la verdad es que para gustos los colores y habrá mil casos, por lo que si al niño le gusta la ciencia ficción, pues podemos probar, no sé, con algún libro de ciencia ficción como más asequible. O sea, realmente los primeros libros de Alegia de Horus, quizá una persona adolescente pueda entenderlos perfectamente. O sea, tampoco son la literatura más complicada del mundo. O sea, es un poco ver las capacidades de esa persona y si va a poder disfrutar bien ese libro o no. O sea, hay niños que pueden leer cosas muy avanzadas y otros niños que no. O sea, hay que tener un poco en cuenta también esto. Por supuesto, existen otras muchas sagas clásicas por las que podemos optar. Por ejemplo, la de la Dragonlance, maravillosa. Me encantó durante mi adolescencia. El Señor de los Anillos, aunque bueno, para más jóvenes quizás empezar con el Hobbit y ir avanzando, probar si les gusta. O sea que realmente en el campo de la lectura, de las historias y del lore tenemos bastante de dónde elegir y bastante en función de nuestros gustos. O sea, por lo que puede ser asequible empezar por ahí o complementar pues eso, el juego o la pintura con ello. Y esas serían un poco las recomendaciones que tenemos para iniciar a los niños en el hobby. Si tienes alguna recomendación más o quieres comentarnos pues tu experiencia sobre el tema, pues podéis dejárnoslo en los comentarios. Y recordaros también que podéis suscribiros a Inmacer Marine si todavía no lo estáis. Sin más, un saludo y hasta el próximo vídeo.